Hola, damos gracias a Dios por tener este tiempo para estudiar de su palabra. ¿Cuándo un testimonio es más poderoso? Una cosa es testificar de algo que le ha sucedido a alguien. Otra muy distinta, contar lo que nos ha sucedido de manera personal. Contra un testimonio de este tipo, que cuenta una experiencia personal, es muy difícil argumentar. Reflexionemos hoy en el poder del testimonio personal, que es la lección para esta semana. Comencemos por el versículo para memorizar, que lo encontramos en Hechos 4:20 y nos dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aun cuando Pedro y Juan lo dicen como está en este texto, al estudiar sus vidas nos damos cuenta que más que solo ver y oír, ellos habían experimentado una relación personal con Jesús que los capacitó y los motivó para dar un testimonio poderoso aún bajo amenazas. Y es que cuando algunas personas que a lo mejor creemos que no podrían llegar a ser, tienen un encuentro personal con Jesús, se convierten en los testigos menos pensados. Un ejemplo de esto nos lo narra el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. El incidente se da cuando Jesús y los discípulos van a la región de Gadara. Allí tienen un encuentro terrorífico para los discípulos, con un endemoniado, al cual el Señor libera de la legión de demonios que lo atormentaba. Este hombre fue completamente restaurado física, mental, emocional y espiritualmente, que es lo que el Señor desea hacer por medio del Evangelio con aquellos que han sido quebrantados por el pecado. Una vez restaurado, el hombre liberado de los demonios quería quedarse con Jesús, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, como dice en Marcos 5:19. El Señor tenía algo muy importante para encargarle. Lo interesante es que Jesús no requirió de él conocimientos teológicos, ni grados académicos, ni que hubiese participado de talleres o seminarios. Por otro lado, el hombre no argumentó no poder o no saber qué hacer. Simplemente, él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, dice en Marcos 5:20. Había sido conocido como endemoniado. Había infundido miedo en toda esa región con su comportamiento violento e impredecible. Ahora, ya restaurado, contaba su experiencia, su encuentro con Jesús, y eso se convirtió en un testimonio poderoso. El ex endemoniado llegó a ser un testigo de los menos pensados. Para que el testimonio cumpla su propósito y tenga poder, debe hacerse proclamando al Cristo resucitado. Marcos 16, 9 al 11 nos cuenta que, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Era una gran noticia. Ella no la podía ni la debía callar. Ella vio la tumba vacía y Jesús se le había aparecido. Cristo estaba vivo, había resucitado. Los discípulos debían saberlo, el mundo debía saberlo. Aunque Jesús había anticipado a los discípulos que esto sucedería, ellos lamentablemente no creyeron el testimonio de María. Cuando testificamos, no debería sorprendernos que haya personas que no crean o no acepten nuestro testimonio y que incluso podrían rechazarnos. Algo más que debemos comprender acerca de una testificación efectiva es que las vidas transformadas marcan la diferencia. Aun cuando no fue de la noche a la mañana, Pedro y Juan fueron transformados por la gracia de Dios. Cuando llegaron a ese punto, llenos del Espíritu Santo, contaron su testimonio, que contribuyó al crecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento. Lo que marcó la diferencia es que por haber estado con Cristo, sus vidas habían cambiado, habían sido transformados y no podían guardar silencio. Tan notable fue su transformación que aún los que los acusaban y amenazaban, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús, dice Hechos 4:13. Lo notó. La diferencia la hizo el hecho de que habían estado con Jesús. Si tomamos tiempo para estar con Jesús, tendremos algo para testificar y lo haremos con valentía, por amor,
porque tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón, nos dice en El Camino a Cristo, la página 66. Conocer a Cristo personalmente nos transforma, y esto es esencial para que podamos ser sus testigos. Pero el hecho de conocer a Cristo y testificar de Él no es garantía de que nuestro testimonio será aceptado. Hechos 4 nos deja ver que los líderes religiosos reconocieron el milagro, reconocieron que Pedro y Juan habían sido transformados, pero con todo y eso se negaron a cambiar su actitud. Comentamos al inicio de nuestro estudio de hoy que contar nuestra experiencia personal es algo contra lo que es muy difícil argumentar. Siendo así, en nuestra testificación, lo mejor que podemos hacer es compartir nuestra experiencia. El apóstol Pablo dio su testimonio personal ante el rey Agripa. Le contó cómo había sido perseguidor de los cristianos, cómo el Señor lo enfrentó y lo llevó a la conversión, cómo, ya convertido, se dedicó a ser un testigo de Jesús, de sus promesas, de la resurrección de los muertos. En su encuentro con Jesús, camino a Damasco, el Señor mismo le habló y le dijo: «Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti», según registra Hechos 26:16. Al igual que en el caso de Pablo, nuestro testimonio debe incluir lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en nuestra vida hoy y lo que logrará por nosotros en el futuro. El centro de nuestro testimonio siempre se trata de Jesús y no de nosotros, pues Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice en el Salmo 103, 3 al 5. Nuestro testimonio es compartir nuestra historia y lo asombroso de la gracia de Dios, de nuestro encuentro personal con Jesús y lo que eso ha traído de bueno a nuestra vida. Para que este testimonio pueda ser siempre vivo y mantenerse fresco, es necesario que tengamos la experiencia de sentarnos a los pies de Jesús diariamente, caminando continuamente a la luz de su verdad y amor. Como dijo el mismo Jesús, tome su cruz cada día y sígame, como lo dice en Lucas 9:23. Es la manera de disfrutar la realidad de Jesús y su poder día a día. Consideremos ahora el poder de un testimonio personal. Hechos 26 nos relata lo que sucedió cuando Pablo fue llevado ante Agripa. Pablo no fue ante el rey Agripa argumentando para defenderse, atacando o enfrentando al rey. Amablemente elogió y reconoció el conocimiento del rey acerca de las costumbres judías. Le dijo al rey Agripa: «Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia». Dijo algo que en vez de predisponer al rey en su contra, le diera la oportunidad de ser escuchado y así poder presentar su testimonio. Esta manera de actuar le abrió la puerta y pudo contarle al rey cómo Jesús cambió su vida y llegó a convertirse al Señor. Su testimonio tuvo un poderoso impacto en el rey, a tal punto que entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a hacerme cristiano», según registra Hechos 26:28. Puede ser que nuestra historia no sea tan dramática como la de Pablo, pero aún así debemos contar a los demás lo que significa conocer a Jesús y ser redimido por su sangre. Muchas experiencias de conversión se van dando poco a poco, mientras una persona va profundizando su conocimiento y relación con Jesús. Esto va desarrollando un más grande aprecio de su maravillosa gracia y un sentido de gratitud por la salvación que ofrece gratuitamente. Hay quienes tienen la idea de que dar su testimonio personal es tratar de convencer a otros de las verdades que han descubierto en la palabra de Dios. Compartir esas verdades tiene su momento apropiado, porque conocer y aceptar la doctrina correcta es importante, pero esto no puede sustituir el testimonio de una vida transformada por la gracia y cambiada por el amor. La esencia de la vida cristiana es una relación con Jesús que llega a ser tan rica y plena que deseamos compartirla. Esta experiencia es un testimonio personal que podemos compartir.
tiene mucho más que ver con la liberación de la culpa, con la paz, con la misericordia, con el perdón, con la fortaleza, con la esperanza y con la alegría de que hemos encontrado el don de la vida eterna que Jesús nos ofrece tan libremente. Eso es lo que las personas están necesitando oír y conocer. Tomemos tiempo para fortalecer nuestra relación personal con Jesús. Como resultado de eso, dispongámonos a compartir nuestro testimonio personal.